directa. Miren lo que está pasando ahora con las aerolíneas low cost, impresionante estafa. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, busca quitar el control de la base aérea de El Palomar a la Fuerza Aérea. El desembarco de las aerolíneas low cost no solo ha afectado al mercado aerocomercial argentino, sino también a la Fuerza Aérea Argentina y a todo el contexto de la aviación civil y militar en el país. Bajo la promesa de inversiones millonarias, mejoras de conectividad y desarrollo regional, estas compañías, tanto nuevas como filiales de otras grandes operadoras mundiales, han tenido consecuencias de todo tipo. Desde Zona Militar hace tiempo realizamos el análisis de esta cuestión. El atractivo de los salarios ofrecidos para pilotos y personal técnico puede resultar irresistible para quienes se encuentran frustrados profesionalmente y mal remunerados en un contexto donde se le encuentran mayores capacidades secundarias a la defensa que realmente las que le corresponden. Avianca, Flybondi y Alas del Sur, que no cuentan con la espalda financiera, permisos y estructura para hacerse cargo de la operatoria, aunque en algunos casos cuentan con padrinazgo por parte de funcionarios del gobierno y del propio presidente. La base aérea de El Palomar, hogar de la aviación de transporte de la Fuerza Aérea Argentina, se volvió una interesante posibilidad debido a las características de acceso, las instalaciones, espacio y características de su pista. El acuerdo original contemplaba la cesión de una parte de la base aérea donde se construirían las instalaciones y se mejoraría el acceso a la misma para poder instalar una plataforma desde donde tendría base esta nueva terminal. El beneficio militar de esta cesión parcial sería en la mejora y constante sostén de las instalaciones, pista y capacidad de control aéreo ante la nueva demanda operativa. Más allá de los acuerdos ya firmados, el Ministerio de Transporte, con Guillermo Dietrich a la cabeza, ha redoblado la apuesta con la intención de quedarse con la base aérea directamente en lugar de una cesión parcial. No es menor el carácter histórico de la base en sí misma, un cachetazo a la propia identidad de la fuerza. Del Valle Sosa es considerado muy motivado políticamente y esforzado en ser un buen alumno frente a los pedidos de ajuste, recorte y reestructuración en las FA. ¿Para qué seguir buscando a los posibles delincuentes actuales en las low cost? Con este ejemplo es suficiente para que los comentarios de los trolls de Cambiemos me llenen de motesca y de otros insultos. Gustafilms 1 agradece que hayan visto este video.